Bien, buenas noches. Vamos a abrir la palabra de Dios. Seguimos con Juan, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 30 hasta el final del capítulo. Así que bueno, comenzamos con la lectura. Dice la palabra: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis? Vosotros creéis, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Bueno, esta es la porción que nos toca. Bueno, el Señor, mientras anduvo en esta tierra, fue realmente para el pueblo de Israel escandaloso. Realmente las cosas que hacía el Señor, si bien él siempre cumplió la ley y se aferró a la ley, para los religiosos, para los maestros, hasta para el mismo pueblo, realmente lo que hacía sorprendía. Y este pasaje tiene un contexto, y el contexto es que el Señor está discutiendo con los fariseos. Está hablando con aquellos maestros, aquellos que procuraban que la ley se cumpla en el pueblo. ¿Por qué? Porque Él había sanado a una persona seguramente muy famosa en aquel lugar, que sanó en un lugar muy famoso en Jerusalén, que era el estanque de Betesda. Y en el estanque de Betesda, lleno de personas con diferentes problemas, enfermedades, había un paralítico que era paralítico hace 38 años, y él esperaba ahí que venga ese ángel que sacuda el agua y lo sane. Y el Señor va a aparecer ahí en la escena y le va a decir que si quería ser sano, y él dice sí, pero ¿cómo voy a poder ser sano si el día que esto se mueva alguien va a entrar antes que yo? Y el Señor lo va a sanar y le va a decir: toma tu lecho y anda, y era día de reposo. Con la buena suerte que tenía el Señor de decir esto un día de reposo, no solamente se van a enterar todos que este hombre era sano, sino que estaba haciendo un trabajo, estaba llevando un lecho, una camilla, un día de reposo. Lo van a confrontar y decir: ¿pero quién te dijo que haga esto? Bueno, el que me sanó. Y él va a descubrir que era Jesús. Y bueno, ahí empieza la confrontación de por qué Jesús hizo esto. El Señor le va a decir a este paralítico: vete y no peques más, no vaya a ser que te acontezca algo peor. Pero ahí empieza una charla, que esto que recién acabamos de leer es la continuación, en la cual el Señor le va a decir palabras tremendas. Seguramente se vio la semana pasada, pero va a hablar de que todo lo que Él hace, lo hace el Padre, y que Él es el Hijo del Padre. Y va a decir la palabra, Juan, que por esto los judíos procuraban matarlo, no solo porque quebrantaba el día de reposo, sino porque Él mismo se hacía un igual a Dios. Y el Señor no solo que se va a hacer igual a Dios,
o vamos a decir desde nuestra perspectiva o desde los fariseos, no solo que quebrantaba el día de reposo, según los fariseos, y se hacía igual a Dios, sino que después le va a decir, yo un día voy a resucitar a todos. O sea, no solo que los fariseos ya lo querían cocinar ahí, sino que le va a decir, y yo hago la voluntad del Padre, y yo estuve con el Padre, y el Padre me dio toda potestad, y me dio todo el juicio, y un día yo voy a resucitar a todos, para vida eterna, para condenación, y los voy a juzgar. Yo no me quiero imaginar la cara de todos ahí. Habrán estado... Yo tengo la idea de que los fariseos eran muy buenos actores, y realmente todos tenían una cara de piedad, de hombres buenos, y por dentro ganas de matarlo, trataban de esconder eso, pero me imagino que frente a estas palabras del Señor no se podía esconder más. Realmente les habrá brotado la ira, la bronca, que un tipo diga esto, porque para ellos era uno más, era quizás un loco. Es más, ellos van a decir, lo hace con el poder de Satanás, pero el Señor, lo que acabamos de leer, y ahora lo vamos a ver, Él va a decir que estas cosas Él no solo las hace, no solo las dice, sino que hay alguien que lo respalda. Hay cosas que le respaldan por qué Él hace esto. ¿Y por qué puede hacerlo? Son las cosas que dan testimonio. Y eso es lo que acabamos de leer. Este pasaje es la continuación de todo esto que se viene dando. Y el Señor va a decir que, bueno, por ejemplo, vamos a leer, lo vamos a ir leyendo en otra versión para cambiar un poquito el texto. Pero dice Juan 5 en otra versión, no puedo hacer yo nada por mí mismo, lo estoy leyendo en la misma versión, perdón. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica, por lo tanto mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio sería válido. Pero hay otro que también da testimonio de mí, y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. Bueno, y va a hablar el pasaje, y el primero que da testimonio, que dio testimonio de Jesús, fue Juan el Bautista, ¿sí? Obviamente el Padre es el que da testimonio, ahora lo vamos a ver cómo en algunos pasajes se respalda esto primero que dice el Señor, pero uno de los que daba testimonio de que Él era, ¿quién era? Era Juan el Bautista. Y muchos, Juan el Bautista fue el que preparó, el que allanó el camino para que el pueblo pudiese recibir a este Mesías. Juan el Bautista fue anunciando el arrepentimiento y preparó el corazón del pueblo para recibir al Señor. Eso fue algo que todo el mundo lo vio. Si bien había aquellos que no creían. Había aquellos que decían, este está loco, está loco. Vive en medio de la nada, no come nada. Y después van a decir eso mismo, el Señor está endemoniado, ¿no? Podríamos ver muchos pasajes respecto a Juan el Bautista, pero conocemos la historia. Juan el Bautista fue uno de aquellos que dio testimonio de quién era el Señor, de quién era este Jesús. Lo otro son las enseñanzas y los milagros que el Señor hacía. Las enseñanzas y los milagros que el Señor hacía realmente eran las señales de que Él era el enviado, que Él era el Señor, que Él era el Salvador. Marcos 1, 21 dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Las enseñanzas que el Señor impartía y los milagros que Él hacía eran señales justamente de esto, de que Él era el enviado de Dios.
no nos vamos a poner a hablar de todos los milagros, pero han habido resurrecciones, han habido milagros de sanidad, han habido milagros en la que la naturaleza se sometía a su palabra. Y todos aquellos que lo vieron, y nosotros tenemos el Evangelio, testifican eso. Pero la gente cuando veía esos milagros, muchos creían, muchos se asombraban, muchos se postraban delante de él y adoraban, pero otros no. Pero todo esto son señales, eran estos testigos. El versículo 37 de Juan 5 habla del Padre, y el Señor va a decir algo muy interesante porque va a decir que el Padre, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Bueno, acá algunos opinan que se refiere a cuando él es bautizado por Juan el Bautista, se escucha esa voz, ¿no? Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, algunos creen que se refiere a eso. Lo que más remarcan igualmente es que, si bien estas personas no pudieron escuchar la voz de él y no lo pudieron ver, lo más importante es que es el versículo 38 que dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Podían discutir si habían escuchado o no a Dios, si lo habían visto o no, se puede discutir muchas cosas, pero el Señor igual le dice: igualmente ustedes, su palabra no la tienen morando en su vida. Ustedes no son personas que guardan su palabra. Igualmente yo les digo esto. Versículo 38 en otra versión dice: y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. El otro que da testimonio, el otro testigo de Cristo es la palabra. La palabra. El Antiguo Testamento, el Pentateuco, después al final va a hablar de Moisés. La misma palabra era la que avisaba acerca del Señor. Era la que avisaba. Y la escena es esta: muchas personas enfrente a él y él dando los testigos o las cosas que dan testimonio de él. Esa es la escena que estamos viendo ahora. Es el mismo Jesús hablando con personas y diciéndole: por esto soy yo, por esto soy yo, por este paralítico soy yo. Soy yo soy. Yo soy el que el Padre envió, al que le dio la autoridad, al que le dio su voluntad. ¿Y sabes qué pasó con esas personas? Por lo menos vamos a encasillar que eran todos los fariseos. No creían en él. No creían en él. Lo querían matar. ¿Quiénes fueron los que creyeron? ¿Quiénes fueron los que creyeron de todos esos? Ahora, yo quiero explicar algo. Vamos a leer algunos pasajes más, pero no solo eran los fariseos los duros. No solo los fariseos eran los duros. Miren, vamos a un pasaje, Marcos capítulo 6. Del 1 al 6, yo lo voy leyendo. Dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Enseñanzas y milagros. Ellos sabían que esto no era normal. Que de alguien, esto no es normal. ¿De quién es esto? Si ellos hubiesen atesorado la palabra, si ellos hubiesen atesorado la palabra de Dios y hubiesen visto que esto hablaba de él, las personas se hubiesen dado cuenta. Pero no. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué quiero decir? No quiero encasillar solamente a los fariseos, porque un montón de gente no creyó en el Señor. Mateo 11.
Mira lo que va a decir Mateo 11. Versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, testimonios, señales, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. No, es un pasaje tremendo. Pero mucha gente no creyó, aún teniendo no solo al Señor, porque quizás si solo el Señor, diciéndolo con su palabra, debería haber bastado. No, había milagros, tampoco alcanzó. Entonces la pregunta es, ¿qué alcanza? ¿Qué alcanza? ¿Qué era lo que iba a alcanzar para estas personas? Porque había señales, había evidencia. Estaban ahí. Un pasaje más, Lucas. Dice el versículo 13. Lucas 16, versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Y va a hablar después el Señor, unos versículos después, acerca del rico y Lázaro, ¿no? ¿Se acuerdan que el Señor habla del rico y Lázaro? Y habla de un hombre rico, habla de Lázaro que era un hombre pobre, los dos van a morir, uno va a despertar en el seno de Abraham, otro en tormento. Entonces este hombre rico va a hablar con Abraham y va a rogar, dice el versículo 27, entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es por la palabra. Es por la palabra. La palabra de el Antiguo Testamento y el Pentateuco hablaban del Señor. Hablaban de Él. Hablaban acerca de Él. El mismo Señor lo va a decir. Y estas personas que no guardaron eso en su corazón, si no lo guardan, no hay otra manera. Aún teniendo al mismo Señor delante de Él, aún teniendo sus milagros, no iban a creer. Y el Señor va a ser claro: es porque no aman a Dios y no guardan su palabra. Porque si ustedes realmente la guardan, me creerían a mí. Me creerían a mí. Aún, y este es el principio, aunque se levante un muerto y te diga: ¿cree en Dios? El que no quiere creer en Dios y en su palabra, no va a creer. No va a creer. Aún con todas las señales, la gente prefiere su propio camino, sus cuestionamientos, sus logros, sus fuerzas. Aún con tantas señales, ellos no confiaron en Él. Y la pregunta es: ¿y nosotros? ¿Nosotros confiamos en Él?
Nosotros somos aquellos de los que confiamos en Él. ¿Qué haríamos si estuviésemos al Señor delante de Él y veríamos esos milagros? ¿Creeríamos? Va con trampa la pregunta. ¿Creeríamos? Juan 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es hermoso el Señor, ¿no? Nos da esto que a nosotros, aquellos que creemos sin haberlo visto, porque no lo vimos. Y hablamos de Él creyendo plenamente en Él, y decimos lo que Él dijo, y repetimos lo que Él hizo, y decimos como que es verdad. ¿No? No, es verdad. No como que es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Él es el enviado de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el que hizo los milagros. ¿Alguno vio una resurrección? ¿Un cuerpo muerto? No sé, yo no. No lo vi nunca. ¿Un ciego recobrar la vista? Tampoco. No escuché una voz, pero sí tenemos su palabra. Su palabra. Y la tenemos que guardar en nuestros corazones. Mateo 1:21, los menciono, ya estamos en horario. Va a decir Mateo también se encargó de esto, ¿no? Pero dice: para que se cumpliese la Escritura. 2:15, de Egipto llamé a mi hijo para que se cumpliese la Escritura. Y está lleno el Nuevo Testamento de cómo los discípulos vieron después cómo se cumplía toda la Escritura. Aunque el Señor ya lo venía avisando, ya hablaba de mí, dice. Da testimonio a la palabra de mí. Hablaba de mí. Y los discípulos lo van a ver. Juan 12:38, Juan 19:36. No será quebrado hueso suyo, para que se cumpliese la palabra. 1 Corintios 15, el último pasaje, 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. El Señor es el cumplimiento de la palabra. El mayor testimonio, no sé si podríamos catalogar en qué diferentes niveles de testimonio, qué testimonio es más importante. ¿Eran todos importantes? Sí. Para el pueblo de Israel en aquel momento, eran todos importantes. Nosotros tenemos la palabra. Y ese es el principio que tenemos que tomar. Esta es la que da testimonio de Él. Pero hay una señal más hoy en día que da testimonio de que Él es real. ¿Cuál es? Las vidas cambiadas. Esa es la más grande señal que hoy podemos ver de que Él es real. Una vida que cambia. El borracho, que ya no es más borracho. ¿No? El que deja el pecado, el que deja de mentir, el que su vida se transforma. Porque eso es humanamente imposible para cualquier persona, cambiar a alguien. No existen herramientas, sí maneras de tratar de mejorar, pero que no tienen poder contra los apetitos de la carne. Muchas veces van a poder mejorar algo de su vida, pero cambiar su vida completa, no. Pablo va a decir: Cristo murió por mí y se dio testimonio de él a su tiempo y me salvó a mí, que soy el peor de todos, para que los demás vean, para que los demás conozcan. Y yo, explicándolo simplemente, es lo que el Señor, mostrando a esa gente que necesitaba ver todas las señales, o estos testigos, como dice el título, ¿no? Aquellas cosas que daban testimonio de él, que era Juan el Bautista, el Antiguo Testamento, las señales, sus enseñanzas, sus milagros, la voz del Padre, todo el cumplimiento, todo eso daba testimonio de él. Pero nosotros hoy lo tenemos a través de su palabra. ¿Y qué más? Y las vidas cambiadas. Y nosotros somos aquellos que creemos en él sin haberlo visto. Sin haberlo visto. Y en eso hay una gran bendición y hay un gran gozo, porque sabemos que él lo dijo y un día, queridos hermanos, todo lo que él dijo que va a pasar se va a cumplir. Así que bueno, esto que quería compartir, esto era más o menos Juan 5, era el Señor siguiendo su debate con estos maestros. Así que bueno, oramos.
y terminamos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque estamos juntos. Y, Padre, gracias porque en tu palabra está la verdad, está nuestra esperanza. Sabemos que lo que hay ahí es verdad y nos hablan de aquel que nos amó, que murió por nosotros, Dios hecho hombre, Cristo. Y, Padre, aunque nosotros hoy podemos ver cómo Él explicaba a las personas para que confíen en Él todas aquellas cosas que daban testimonio de que Él era el enviado de Dios, de que Él era Dios. Padre, sabemos que nosotros somos felices, somos benditos, bendecidos, porque creemos sin haberlo visto. Y, Padre, gracias porque tenemos esta confianza que podemos encontrar en tu palabra. Padre, gracias porque tenemos esta fe de que podemos confiar en Él, en su obra en la cruz y en esa salvación que un día vamos a vivir. Padre, gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.